بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi tayyibin tahirin wa syatihin anjibin wa lanatullah ala alihin ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. En esta segunda sesión sobre el conocimiento y la autoridad en el Chimo, abarcaremos el primer periodo que concierne a la tradición mística. El primer periodo del Ilm Shi'e, es decir, del saber, del conocimiento, de la ciencia Shi'e y su autoridad, está relacionada principalmente con los santos imames de Ahlul Bayt, salawatullah alaihim ajmaín, sus fieles discípulos y familiares, que corresponde al periodo de la tradición original esotérico-mística no racional del Chimo duodecimano, que dominó hasta 50 años después de la Ghaibatul Kubra, es decir, después de la ocultación mayor, en oposición a la corriente teológica jurídica racionalista, que se convertirá en adelante en la mayoría a partir de la mitad del siglo IV de la era lunar, siglo X de nuestra era, y que tomará el control absoluto de todas las ciencias islámicas, marginando y estigmatizando a la tradición original mística de Gulu, es decir, de exageración, hasta el día de hoy. Veamos, en las antiguas compilaciones del Hadith Shi'e se expresan los diversos aspectos y los orígenes cuádruples del ilm de los santos imames, a saber, los orígenes celestes o espirituales, los orígenes ocultos o secretos, los orígenes escritos o textuales y los orígenes orales o verbales. Esto constituye el componente esencial lumínico que forma parte de la Ismatul Imam, es decir, de la impecabilidad del imán o de la infalibilidad del imán. En este contexto, el ilm original imamí no puede ser comprendido ni asimilado por el imamismo racional tardío, que solamente verá en el término ilm el sentido de ciencia religiosa como ciencia ortodoxa y escolástica. Sin embargo, el ilm imamí original es definido como una ciencia secreta iniciática que se entrelaza con los vocablos alim wa muta'alim. Alim es aquel que sostiene y procura el ilm, a saber, el imán, como sabio y maestro iniciático. Y muta'alim es aquel que recibe, que asimila el ilm, es decir, el alumno, el discípulo iniciado, como el verdadero, real y perfecto Shi'e. En este periodo formativo del conocimiento Shi'e, y de acuerdo a la tradición imamí, el mundo no puede existir sin una hujja, es decir, sin una prueba, sin una garantía, el cual indica la haqiqatul ilm, es decir, la realidad del conocimiento, en sus dos aspectos, zahir wa batin, manifiesto y oculto, externo e interno. Los santos imames poseían el ilm en sus dos aspectos, a saber, por el lado del ilmul zahir, se incluye la sabiduría de todas las ciencias islámicas, y por el lado del ilmul batin, la ciencia interior, se incluye la cognición de los portentos sobrenaturales. Es por ello que Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, el mensajero de Allah, que la paz sea con él y su familia, dijo: Khairu dunya wal akhiratil ma'ilm. Lo mejor o lo bueno de este mundo y del más allá está con el ilm, está con el conocimiento. De esta manera, los santos imames de Ahlul Bayt, salawatullah alaihim ajmaín, son los herederos del conocimiento perfecto del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa alihi,
quienes transmitieron y enseñaron a sus fieles discípulos a través de su guía infalible y de su inspiración divina, como el vínculo orgánico entre el imán y su fiel iniciado. Ahora bien, cuando el último y 12º imán, Hachalallah Ta'ala Farayó wa alayhi salam, estuvo en su primera ocultación, es decir, en la Ghaibatul Sugra, la ocultación menor, brindó orientación y guía a sus Nuabul Arba, es decir, a sus 4 representantes sucesivos, a quienes se les concedió y se les otorgó la autoridad carismática para poder acceder al ilm del imán Zaman. Los Nuabul Imán, los representantes, los emisarios del imán, se convirtieron en los intermediarios entre el imán y sus fieles. En efecto, los Nuabul Imán no fueron conocidos por su instrucción propia religiosa, sino por su conexión espiritual con el imán, que establecieron su autoridad sobre el kashf, es decir, sobre el conocimiento intuitivo de la experiencia espiritual. Una vez que el último naib, Abul Hasan Ali al-Samarri, Radullah Anhu, murió sin nombrar a ningún sucesor, se inició la segunda ocultación del 12º imán, a saber, la Ghaibatul Kubra, la ocultación mayor, en la que la comunidad Shia entró en una crisis severa, vacía y profunda en ausencia del imán, que no tuvo acceso directo al imán. Entonces, ¿quién ocuparía el vacío del imán durante la Ghaibatul Kubra en la que actualmente estamos? Evidentemente serían los ulama, quienes se encargarían de conducir a la comunidad Shia para establecer y ocupar el vacío del imán, y que posteriormente se dará lugar entre los ulamas a intensos debates teológicos con respecto al ilm del imán. Por lo tanto, decimos que el rol inicial de estos primeros ulama sería el legado original y tradicional de los santos imames, que estaba basado únicamente en la compilación y en la transmisión del hadith, como continuadores del imán oculto. Estos primeros ulama pertenecieron a las nacientes escuelas de Qum y Bagdad, que fueron los primeros centros teológicos de la tradición Shia en el siglo III de la Éguira lunar, siglo IX de nuestra era. Es por eso que los 3 primeros siglos de la Éguira lunar fueron los 3 primeros y mejores siglos en el Islam. La religión islámica, a partir del 4º siglo de la Éguira lunar, tendrá un carácter más escolástico y racionalista con respecto a todas las diversas ciencias islámicas. Por último, decimos que la primera compilación que surge de esta tradición inicial procede de la escuela de Qom, a través de un tratado voluminoso de 1881 ahadis, es decir, 1881 narraciones tradicionales, que es una monografía completa sobre los diversos aspectos del ilm de los santos imames, titulado Kitab Basair al-Daraya fil Ulume Ole Muhammad, Salawatullah alayhi. Es decir, el libro de las percepciones de los grados o niveles de la sabiduría de la progenie o de la familia de Muhammad Salawatullah alayhi ajmain. Escrito por el Sheikh Muhammad ibn al-Hasan Safar al-Qumi, Qudsis as-Sirru, quien fue contemporáneo del 10º imán Ali ibn Muhammad al-Hadi Salawatullah alayhi y discípulo directo del 11º imán Hassan ibn Ali al-Askari Salawatullah alayhi, y también fue maestro de hadith del célebre Sheikh Muhammad ibn Yaqub al-Kulaini, Qudsis as-Sirru, que incorporó las tradiciones de su maestro en su principal obra Kitabul Kafi fi Ilmuddin, el libro de lo suficiente en el saber de la religión.
una suma impresionante de 16.000 ahadis, de 16.000 tradiciones, que abarca todos los conceptos teológicos, doctrinales, espirituales y jurídicos, y que será la base tradicional y fundamental de la formación de la ley y la teología en el Chimo duodecimano. Inshallah, continuaremos en nuestra siguiente sesión. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli Muhammad wa al Muhammad wa ajal farajahu.